Yucelino, ¿cómo fue la selección de los temas del nuevo disco de tu hermana, de Cecilia Mendoza? Bueno, hemos elegido los temas bien sigilosamente. Yo creo que al público le va a encantar, le va a gustar al público. Pero ¿nos podría decir cuál fue el tema que lo agarró Cecilia en One, así lo cantó? Bueno, hay un tema que a ella le gusta, ¿no? Que lo canta con mucho sentimiento. El tema es Vas a llorar. Lo ha hecho en One, como se dice. Sí, la cantaba muy con sentimiento hasta que casi se emocionó en ese tema. Y el temita que le fue un poquito difícil, de repente repetimos una vez, otra pasadita hasta que fue llegando. Fue el tema Dímelo. Un tema que es bien difícil, pero es diferente, ¿no? Es un tema muy diferente a los demás. Yo creo. ¿Cuánto te tomó los arreglos? Me imagino que tema por tema tiene tu propio tiempo, tu propio espacio, ¿no? Así es, como ya venimos trabajando ya tiempito, ya no nos comprendemos más, creo que estamos madurando cada día más como dupla, ¿no? Como Dinastía Mendoza. Entonces se podría decir que hay una complicidad no solamente como hermanos, sino como músicos. Así es, gracias a Dios, mi hermana le nace el talento, ¿no? de crear también y todo eso está plasmado en esta nueva producción. Y en esta producción también se ve todo el talento, toda la versatilidad del arcángel del arpa. Así es, hay cosas que nosotros hacemos posible, ¿no? Espero que le guste al público. Yo creo que si tiene el sello, la huella o el sabor de Fruta Prohibida, de Dos Cervecitas, yo creo que estamos encaminados con un disco con muchos seguidores que van a aumentar, me imagino. Claro que sí, nosotros haciendo todo lo posible. Sí le va a gustar a la gente. Y me imagino que para el 30 de enero, para el aniversario, vamos a tener 5 kilos menos. Así es. Vamos a tratar de... Hacemos el compromiso desde ahora. Pero ya se viene ya fiestas y como que va a ser un poco difícil. Para que sea más fácil, apostamos 5 bolos tuyos por 5 kilos. Claro, ¿por qué no apostamos? Ojo, Cecilia, no te rías, ¿eh? Estás grabando, también queda en Purito Perú, estamos apostando. Bueno, hay que apostar, ¿no? 120 kilos tienes ahorita. Sí. Entonces vamos a chequear, mira, el primero 2 de febrero estamos chequeando la balanza. El reto de la balanza. El reto de la balanza, si no le llama al doctor Olaya, que pasa los 5 bolos y no bajas, ¿sabes? Ya, ok. Quedamos. Quedamos.